Lo eterno antes del principio. 1. El silencio eterno, el vacío previo a la creación. En el principio de todo, antes de que todo fuera hecho, el universo aún no existía. El espacio y el tiempo no tenían lugar, y la eternidad misma se extendía en un vasto vacío, sin forma ni sustancia. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero este principio no fue el primer momento de la existencia misma, sino el momento en que se manifestó la creación. Antes de eso, Dios era, y en él no había tiempo, ni espacio, ni materia, solo la presencia eterna del Ser Supremo. La eternidad de Dios es inalcanzable para la mente humana. No es tiempo como lo conocemos, sino una existencia sin comienzo ni fin, un misterio insondable que no puede ser medido ni comprendido por mente humana, pues Dios está por encima del tiempo. Él es el Yo Soy eterno, como se revela en Éxodo 3:14. Y Dios dijo a Moisés, Yo soy el que soy. 2. El consejo divino, el plan secreto de Dios. En la eternidad, antes de la creación, Dios no estaba solo. El consejo divino en el cual la Trinidad estaba involucrada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, existían en perfecta unidad. Salmo 33:11 nos habla de los planes eternos de Dios. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El Espíritu de Dios se movía en las profundidades de la nada, aguardando el momento señalado por la voluntad de Dios para la creación. En Génesis 1:2, leemos que y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este acto de moverse sobre el abismo oscuro fue una manifestación del deseo divino de traer orden al caos. Pero antes del principio, en este misterio precreacional, había un propósito profundo que solo sería revelado en el tiempo. La creación sería una expresión del amor de Dios hacia lo creado. 3. El Hijo en la eternidad, la palabra preexistente. Antes de que la luz iluminara el universo, ya existía el Verbo que es la palabra en movimiento, Jesucristo, quien estaba con Dios y era Dios. Él, la palabra eterna, el Verbo viviente preexistía antes de la creación. El Evangelio de Juan 1:1-3 nos revela este misterio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1:1-3. La palabra es la manifestación del pensamiento de Dios, la expresión perfecta de su voluntad y propósito. Antes de que todo fuera hecho, Cristo ya existía en la eternidad con el Padre, compartiendo la misma esencia divina. En su relación con el Padre, Él es la sabiduría eterna que siempre ha existido, desde el principio de los tiempos. 4. El propósito de la creación, el amor divino. La creación, aunque realizada en el tiempo y el espacio, tenía un propósito eterno. Dios crea porque su amor es tan grande que desea compartir su gloria con las criaturas que Él mismo formaría. Efesios 1:4-5 nos dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía en mente a su pueblo, a aquellos que serían llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo. El amor divino es la razón fundamental de la creación, y la creación misma es un reflejo de ese amor. En ese momento, el amor se preparaba para tomar forma en cada rincón de la creación. Este acto primordial de voluntad y amor, este momento antes de que el principio comenzara, marcó el principio de un plan perfecto, del cual todo lo creado sería una expresión. Pero, por ahora, todo permanecía en la eternidad. Todo en su pureza, en su grandeza, aguardaba el primer respiro del tiempo. Y el principio que todos esperarían no era más que una fracción de lo que ya había sido decretado en la mente del Eterno. 5. El reino incomparable de Dios. Antes del principio, Dios estableció su reino eterno, un reino que no es de este mundo, sino que trasciende todo entendimiento humano. El reino de Dios es inmutable, infinito, y no está sujeto a las leyes del tiempo o el espacio. Apocalipsis 22,
5. Describe la eternidad futura en el reino de Dios y su relación con el tiempo. Y no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. Este reino no tiene principio ni fin. Es el reino eterno de Dios, que trasciende los confines de nuestro entendimiento. Dios reina sobre la creación desde la eternidad, y todo lo que existe está bajo su soberanía. 6. El orden cósmico, la creación de los cielos y la tierra. En el momento señalado por Dios, Él declaró que la creación debía ser hecha, y en un acto de omnipotente voluntad, el universo nació de la nada. Génesis 1, 3, proclama la primera orden de la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, 3. La luz, la primera creación, se separó de la oscuridad, y la creación comenzó a tomar forma. Los cielos y la tierra fueron formados, las aguas separadas, las estrellas distribuidas en sus lugares, y la vida comenzó a surgir en la tierra porque la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 4. Y todo surgió en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Pero el principio de la creación no solo marca el comienzo físico del mundo, sino también la manifestación del orden divino en medio del caos primigenio. Dios no solo creó el universo material, sino que estableció el principio moral y espiritual para todo lo que existe. Y estableció leyes y límites a su creación. 7. El misterio del tiempo, la eternidad en la creación. Aunque el tiempo comenzó con la creación, el concepto de eternidad sigue siendo un misterio profundo que solo Dios puede comprender completamente. Segunda de Pedro 3, 8 dice: Pero, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y antes que el tiempo existiera, Dios era, Dios pensaba, Dios amaba, y Dios quería. Génesis 2, 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios decidió plantar un huerto en medio del Edén, un huerto sembrado por sus propias manos para que pusiese al hombre que había creado allí, para que lo guardase y cuidase y disfrutara de todo lo que había allí. Y en ese lugar puso eternidad, donde no había muerte ni vejez, ni dolor, sino que todo era eterno, porque el árbol de la vida estaba en el corazón del huerto. Génesis 2, 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y había una atmósfera eterna, el huerto era un pedazo de eternidad en el tiempo. Era un pequeño cielo en la tierra, dándonos a entender que la eternidad es un estado espiritual y no un estado físico. Uno puede vivir en ese estado aun estando en el tiempo y en la materia. Mientras el hombre no desobedecía, el pecado, ni la muerte, tenían acceso a la materia ni al mundo físico, pero cuando el hombre desobedece, el pecado abre una puerta para que la muerte ingrese a este mundo y la eternidad se aleje del hombre. Porque Dios escondió el huerto a vista del hombre para que no accediera a tomar del árbol de la vida estando en pecado y viviera en pecado para siempre. Génesis 3 y 22.